El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones. Hoy en Cabra Noticias visitamos el Hospital Infanta Margarita para reunirnos con el director gerente del Área Sanitaria Sur, Jesús González Lama, e intentar aclarar la convulsa situación que viene produciéndose en dicha área durante los últimos meses. Don Jesús, el objetivo de esta entrevista es aclarar y conocer también su postura y punto de vista sobre los acontecimientos que están sucediendo en estos últimos meses en este área sur, pues somos conscientes de la situación de tensión que existe ahora mismo entre los sindicatos y los partidos políticos con lo que es la dirección gerencia de este distrito sanitario, del que es usted el máximo responsable como director gerente. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentarle, para que todos hablemos de lo mismo, exactamente qué es el área de gestión sanitaria y cuándo se creó el área de gestión sanitaria, que fue cuando yo me incorporé a la gerencia de la misma. El área de gestión sanitaria se creó en febrero del 2013, o sea, hace aproximadamente 1 año y 3 o 4 meses, ¿vale? A pesar de que los datos que se están dando son de mucho tiempo antes. Más o menos finales de 2010. Están hablando desde 2010, otras veces hablan de 2011, o sea, desde 2 o 3 años antes de que yo estuviese, junto con el resto del equipo directivo, en el área de gestión sanitaria. Cuando se creó el área de gestión sanitaria, le insisto, en febrero del año pasado, lo que se hizo fue aglutinar bajo una misma dirección, bajo un mismo equipo directivo, lo que es la atención primaria, lo que era el antiguo Distrito Sanitario Córdoba Sur, que comprendía toda la atención primaria del sur de Córdoba. Si hiciésemos una línea en el mapa, pues a la altura de Fernández Núñez, más o menos, pues de ahí para abajo es lo que corresponde al distrito Córdoba Sur. Cuando hablamos de atención primaria nos estamos refiriendo a centros de salud para que los espectadores lo entiendan bien. Efectivamente, a los centros de salud, ¿vale? Eso era el Distrito Sanitario Córdoba Sur. Y se ha unido, bajo la misma dirección gerencia, bajo el mismo equipo directivo, esto, la atención primaria, con el Hospital Infanta Margarita. ¿De acuerdo? Esto se ha hecho también en toda Andalucía. ¿Para qué se ha hecho esto? Pues se ha hecho para aumentar, lógicamente, la eficiencia, ¿vale? ¿Y cómo se aumenta la eficiencia? Pues directamente ya porque hay una reestructuración de los equipos directivos. Antes había, hablando de nuestra área, un equipo directivo en atención primaria y un equipo directivo en el Hospital Infanta Margarita, y desde que se produjo la fusión del Hospital Infanta Margarita con el Distrito Córdoba Sur, ya solamente hay un equipo directivo, con lo cual hemos pasado de 9 directivos a 6 directivos. O sea, ¿se han reducido la plantilla de directivos en este caso? Efectivamente, que dicho sea de paso, es la única plantilla que se ha reducido desde que se formó el área. Solamente se han reducido en directivos, porque lo que es el resto de trabajadores, pues desde que se constituyó el área, no ha dejado de renovarse ningún contrato que ya había, ni se ha reducido la plantilla. Las informaciones que, como dice, están dando, pues las dan desde el año 2010, desde el año 2012, y de esto también, pues también se podría hablar bastante. Fundamentalmente, si recordamos un poquito, hacemos un poquito de historia, lo que pasa es que aunque sea una historia reciente, muchas veces tendemos a olvidarla, algunas veces, desgraciadamente, de forma intencionada, y otras veces, pues porque la memoria es así. Pero si recordamos, en el año 2012, en abril aproximadamente, se promulgó un decreto a nivel nacional por el Gobierno de la Nación, que acababa de entrar, por el que se tomaron una serie de medidas para el ajuste económico, lo que la gente conoce y recordará con el comienzo de la crisis, digamos, oficialmente. Estas medidas, fundamentalmente, ¿qué impacto tuvieron en los trabajadores? Pues directamente, todos los trabajadores que trabajaban para la administración pública vieron incrementada su jornada de trabajo de 35 horas semanales a 37 horas y media semanales, ¿vale? Entonces, además, se promulgaron una serie de medidas por las que había unas restricciones presupuestarias que, lógicamente, iban en cascada. A España le llegaba menos dinero y el Gobierno de la Nación le daba menos dinero también a las comunidades autónomas. Luego, las comunidades autónomas tuvieron que adaptarse a esta normativa, es una normativa propia
para poder conseguir objetivos presupuestarios que a su vez le había marcado el Gobierno de la Nación y que a su vez se lo había marcado Europa. Y ajustar los presupuestos. Efectivamente. Entonces, en junio de ese año, del 2012, en Andalucía, pues se hizo un decreto también de ajuste, precisamente para conseguir este objetivo. Y había dos formas de hacer las cosas. Por un lado, se podría, para ser eficientes, para reducir el dinero que se gasta en todas las cosas, pero vamos a centrarnos, si queréis, en sanidad, ¿vale? Pero en el resto de sectores exactamente igual. Pero para centrarnos en sanidad, había dos formas de hacerlo. O se hacían menos contratos, o los contratos que hacían se hacían a un porcentaje más bajo. Y Andalucía optó por esta medida. O sea, con la idea de minimizar la pérdida de empleo, pues lo que se hizo es, se dijo, vamos a intentar contratar al máximo número de profesionales posible, pero claro, para que esté repartido lo que hacemos es que los contratamos a un porcentaje un poquito menos, y de ahí vienen los contratos del 75% esos famosos de los que tanto se habla. parciales. Exactamente. La forma de aplicar estos contratos del 75% también varió. Y un trabajador puede estar trabajando al 75%, con lo cual trabaja menos horas, y esas horas se pueden hacer de dos formas. O se dice todos los días trabaja un poquito menos y vienes todos los días a trabajar, o como decidimos hacerlo nosotros, y eso sí fue concretamente aquí. Una decisión de fue de los sitios, exactamente, fue de los sitios donde se empezó. Ahora ya se asentó en Andalucía, pero fue de los sitios donde se empezó. Antes de que se constituyese el área, porque antes lo que éramos era distrito. En ese tiempo éramos todavía distrito, pero en atención primaria, desde el primer momento empezamos a aplicarlo esto. Y cuando se formó el área lo hicimos igual. ¿Y qué es esto? Es que el 75% de 5 días prácticamente corresponde a 4 días. Entonces los trabajadores trabajan, valga la redundancia, 4 días y descansan un día. Y así cada semana. Esto, lógicamente, beneficia mucho más a los profesionales porque se pueden organizar y porque tienen más descanso. Entonces, esto lo que pasa es que rápidamente la gente lo amortiza. Bueno, la gente, alguna gente. Porque cuando hablamos de si hay revuelo, malestar, y se habla en general siempre, entre las fuerzas políticas, entre los sindicatos, pues habitualmente cuando generalizamos nos equivocamos. Y realmente no es así, ni tampoco hay malestar entre los profesionales. Si aquí empieza a preguntar, pues habrá algunos profesionales porque estén más de acuerdo con algunas cosas, otros que estén más de acuerdo con otras, y hay de todo. Pero no es esto de generalizar, de todos los sindicatos piensan una cosa, todos los trabajadores no. Porque además, si analizamos las noticias, por ejemplo, que se han publicado en los últimos meses, prácticamente desde que se constituyó el área, prácticamente el 80, el 90% están centralizadas en un sindicato en concreto, y con declaraciones que, desgraciadamente, como no se contrastan, pues no se pueden defender. Me imagino que el sindicato del que está hablando, si me permite que lo apunte, es SATSE. Sí, no hay nada más que verlo en la prensa. Entonces, ya les digo, estas medidas se tomaron en toda España y en toda Andalucía, pero parece que aquí solamente se han tomado en el área esta, ¿vale? Cuando ya le digo que es importante recalcar que la asistencia sanitaria que se le está prestando a la población, y eso es lo que más me preocupa a mí, o sea, el que entremos en números, en cifras, eso la verdad es que no me preocupa, ni yo creo que a la población le preocupe, porque imagínense que nosotros, por ejemplo, pues tuviésemos que intervenir, hablar con nuestros representantes políticos y pedirles, pues, que pongan más municipales, que pongan más funcionarios para recogida de basuras, que pongan... Yo creo que eso no tendría sentido. Lo que sí debe pedir la población es que tengamos mejores servicios, que las calles estén arregladas, que las calles estén vigiladas, que la basura se retire a tiempo, pero no como lo hace. Pues con la sanidad ocurre lo mismo. Lo que a mí me preocupa es el servicio que nosotros le damos a la población y los mensajes que se están dando de forma repetida y, afortunadamente, una mentira, por muchas veces que se diga, no se hace verdad, pero algunos piensan que sí, que repitiendo la mentira muchas veces, pues al final algo queda. Pues el problema que yo le veo es que se está creando una alarma innecesaria en la población cuando realmente no hay
motivos objetivos para ello. Le puedo dar algunos datos. Este año, por ejemplo, el área de gestión sanitaria, hospital y distrito, insisto, atención especializada hospitalaria y atención primaria, hemos obtenido unos resultados dentro de nuestro grupo. Nuestro grupo está formado por 14 áreas de gestión sanitaria, pues entre los 3 primeros. ¿Esos objetivos en qué se reflejan? Se reflejan en calidad de la atención. ¿En qué? Pues, por ejemplo, de 33 centros, de 33 distritos que hay en Andalucía, el distrito Córdoba Sur, la parte de atención primaria del área de gestión sanitaria, pues es el tercero de toda Andalucía, de los mejores, en cuanto a el tiempo que se tarda desde que un paciente pide una cita hasta que se le da. Y esto no lo medimos nosotros, esto está medido por Salud Responde. Salud Responde cada vez lo conoce más la población. Es las personas que gestionan estas llamadas que hacemos para pedir la cita, para cambiar la cita, o que también se pueden hacer por internet. O sea, son medidas externamente. Entonces, y somos los terceros mejores de Andalucía. Es el barómetro que utilizáis para conocer estos datos de manera objetiva. Estos datos, por ejemplo, ¿vale? Más datos. Opinión que la población tiene de los servicios que se prestan. Y afortunadamente, cada vez más la población, sabemos todos, que, y digo afortunadamente, pues cada vez manifiestan más claramente lo que sienten. Se hacen unas encuestas periódicas, también por personal externo, sobre distintos aspectos de satisfacción, de atención a la ciudadanía y esto. Pues tanto el hospital como el distrito de atención primaria, en la última encuesta que se ha hecho, han obtenido un grado de satisfacción que más del 90% y muchas veces el 95% de los ciudadanos encuestados estaban satisfechos con la atención que se les prestaba y con el tiempo que se les dedicaba, por ejemplo, en consulta. O sea que son datos que claramente muestran que afortunadamente y gracias al esfuerzo de todos los trabajadores, coordinados por el equipo directivo que ahora mismo lleva el área de gestión sanitaria, pues cada día están consiguiendo unos mejores resultados y una mejor atención a la población. Y esto está ocurriendo prácticamente en toda Andalucía. O sea que es una cosa de las que nos tenemos que sentir orgullosos. Por eso, insisto, los mensajes alarmistas, el problema que tienen es que hay personas que se pueden preocupar, que pueden tener incluso temor de asistir a algunos centros. Ya hemos tenido ejemplos en otros centros cercanos, como por ejemplo Reina Sofía, sin ir más lejos, en los que también se creó una alarma innecesaria hace poco con un germen, y prácticamente es que a la gente le daba miedo ir allí, cuando no había ninguna razón objetiva para eso. Y eso es lo que más me preocupa de esto. Yo no entraría de verdad en si los datos, que si son 3 arriba, 3 abajo, no, ni creo que le interese a la población, ni creo que nos interese a nosotros. Estos datos que nos ha dado ahora, desde luego, son muy positivos, pero también contrastan con las opiniones de algunos usuarios del SAS y concretamente del Hospital Infanta Margarita, porque, bueno, hemos tenido nosotros la ocasión de hablar, como digo, con algunos usuarios que dicen que el centro está colapsado y masificado, porque de hecho tienen familiares aquí ingresados y están viendo, pues bueno, cómo hay pacientes que están ingresados y no tienen cama, cómo ha habido algún que otro paciente que ha tenido que ser derivado a centros hospitalarios cercanos, como el caso de Montilla, según nos han dicho también. Entonces, claro, esto contrasta un poco. Y luego, pues hay otra noticia que sale, que es que se va a cerrar nuevamente la planta séptima. Entonces, claro, los usuarios dicen, pero ¿cómo se va a cerrar una planta si estamos viendo cómo hay gente que está ingresada en un sillón porque no tiene cama? Le explico esto porque esto también tiene una explicación muy sencilla. Bueno, lo primero, yo les invito que ahora cuando terminemos, pues se pasen por el hospital, lo visiten, porque esto es como Santo Tomás, ¿no? Se ve y se comprueba. Entonces se puede ver a ver cómo está el hospital. Se puede pasar por la urgencia y ver cómo está la urgencia. Se pueden pasar por las plantas y ver cómo están las plantas, ¿vale? Pero es lo que le comento. El hospital, igual que todos los recursos sanitarios, se planifican en un momento determinado en relación a un número de indicadores. Entre ellos está la población, que no es el único indicador, hay otros indicadores, la dispersión, otras muchas cosas, ¿vale? Pero se planifican los recursos. Los recursos se planifican en un momento determinado, se intentan planificar basados en los datos históricos que hay y que habitualmente se van repitiendo. Un poquito arriba, un poquito abajo. Bueno,
En concreto, ya que estamos hablando del hospital, el hospital tiene una serie de camas que están distribuidas entre las distintas especialidades, ¿vale? A lo largo del año se va estudiando el índice de ocupación. ¿Qué es el índice de ocupación? Pues el porcentaje del total de camas que hay, que en cada momento, día a día, están ocupadas, ¿vale? Lo ideal que sería, para ser totalmente eficiente, pues que se pudiera hacer un cálculo y se dijera, voy a poner tantas camas exactas como para que siempre esté lleno, no me rebose, pero tampoco se quede vacío, porque claro, si se queda medio hospital vacío, los ciudadanos podrían decir, oye, está usted desperdiciando los recursos nuestros, y podríamos gastar ese dinero en otra cosa. Usted va a ir a un hospital tan grande si no hace falta. Está lleno. O sea, que tan malo es que esté muy lleno como que esté medio vacío. Todo en su justa medida. Lo ideal es que esté en un índice de ocupación alrededor del 90%, ¿vale? Eso tienen todos los indicadores. Bueno, pues así es como está el hospital a lo largo del año. Pero ¿qué pasa? Que todos los días del año no son iguales. Y eso también los ciudadanos lo sabemos perfectamente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en los meses de invierno, pues hay determinados días que hay más patologías. Por ejemplo, cuando llega la gripe. La gripe, el pico de la gripe pues varía todos los años, un poquito antes, un poquito después, pero en ese momento todo el mundo sabe que eso está más lleno. Pero si vas 2 semanas después, te das cuenta que esto está bastante más despejado. Y así ocurre a lo largo de todo el año. Entonces, hay días que está el centro de salud y el hospital lleno, y hay días pues, que está a un 70%. ¿Qué pasa? Que la gente que está interesada en crear alarmas, pues están todos los días pendientes de cuándo pasa, y salta la noticia cuando está lleno. Entonces, esto que me está comentando ha ocurrido un día, en los últimos meses, pues justo el domingo, este pasado, que tuvimos un índice de ocupación del 100%, de un poquito más, porque como dice, hubo pacientes que se consideraba que tenían que estar ingresados, estaban en el hospital, estaban perfectamente atendidos. Eso es muy importante que la población lo sepa, porque parece que cuando se dice los pacientes están en los sillones, los pacientes están en la bahía, que se habla mucho, parece que los pacientes están como ahí tirados y sin que nadie los atienda. Eso no es así. También les invito a que bajen a ver las urgencias que tenemos, que afortunadamente las urgencias se reformaron hace poco tiempo, antes de que se constituyera la dirección sanitaria, y tenemos una urgencia estupenda, muy bien preparada, con un personal estupendamente preparado, y además lo que sí estamos pendientes es que cuando ocurre de forma puntual esto, que hay un índice de ocupación más alto, se refuerza la plantilla con profesionales fundamentalmente de enfermería, que son los que tienen que prestar más cuidado directo a los pacientes, porque los médicos lo han visto ya y los que están esperando que se ingresen, fundamentalmente de enfermería, se refuerza. Y esto de los refuerzos también se puede utilizar demagógicamente o no, porque es que reforzar, contratar a gente de fuera es una opción, y otra opción, que es la que nosotros habitualmente más optamos, porque no nos debemos olvidar que estamos trabajando con dinero público, que somos responsables de utilizarlo bien, no y de forma malgastarlo. adecuada, y no malgastarlo, porque lo que se gasta en una cosa no se puede gastar en otra, lógicamente, y es un dinero que pagamos todos, con lo cual tenemos una responsabilidad muy alta y se nos debe exigir que lo gastemos adecuadamente. Entonces, ¿cómo se refuerza? Se refuerza, pues, como lo estoy diciendo, como esta variabilidad también ocurre dentro del hospital, el hospital está cargado, pero hay una zona que está más cargada que otra. Entonces se coge de otros sitios y se lleva ahí. Con lo cual, lo que quiero que quede claro para la población es que en ningún momento ha habido ningún paciente que no haya estado atendido de forma adecuada. En ningún momento. ¿Vale? En ningún momento. Y les invito nuevamente a que vean qué es la bahía y a que está totalmente separada del resto de pacientes, y que son los famosos sillones, que son unos sillones en los que están con su equipo de oxígeno por si hace falta al lado, están en una sala específica, separados de la población normal, los que acuden a las urgencias normalmente, y perfectamente atendidos. ¿Y qué pasó ese día? Pues hay un plan de alta frecuentación que se pone en marcha en estos casos, porque claro, tenemos que ser previsores. Cuando pasa estas cosas no se puede improvisar, se hace un plan de alta frecuentación. ¿Y cuál es el plan de alta frecuentación? El mismo que hay en todos los centros de Andalucía. Si en un momento se produce una necesidad de que haya que trasladar a algún paciente a algún sitio, se contacta siempre con los hospitales de alrededor. Igual que en el domingo, un día,
tuvimos la necesidad de pasar a un paciente a Montilla, que está allí un poquito tiempo, luego volver aquí, o por ejemplo, pues ya otra vez volvemos a tener una situación de ocupación de un 80 y tantos %, igual ya hay camas libres sin ningún problema. Pues igual que lo hemos hecho nosotros esta vez, pues otra vez lo hacen ellos con nosotros, con Reina Sofía con nosotros con Reina Sofía, porque afortunadamente tenemos un sistema sanitario público, universal, y al que podemos acceder todos los ciudadanos, y estamos muy coordinados entre nosotros, porque es como debe ser. Una cosa es que haya un equipo de gerencia en el área de gestión sanitaria, otro en la empresa pública, Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, que es donde pertenece al Hospital de Montilla, en Reina Sofía, y eso no quiere decir que estamos totalmente coordinados y perfectamente podamos aprovechar los recursos de todo. Y eso fue lo que ocurrió simplemente. O sea, es digamos, ¿no? Que es algo puntual, un pico puntual. Y que pasará más veces, si es que es lógico, es que es imposible estimar el número de camas que te van a hacer falta día a día cada año. Entonces, se hace así. ¿Cómo se sabe si el hospital está bien dimensionado o no? Pues se hace un estudio a lo largo del año, y así es como se hace de forma constante, y es como ya se planifican los recursos, eso ya no dependen de nosotros, dependen de los niveles, y es cuando se deciden, pues mira, pues hace falta abrir un punto de urgencia nuevo, hace falta ampliar un hospital, hace falta esto. Se hace a lo largo del año, ¿vale? Pero no porque haya un pico en el que esté lleno, porque también por las mismas, dentro de 15 días, me pueden decir un día que esté el hospital al 60%, que han pensado que lo mejor es que lo pongan más chiquito el hospital porque no sobra camas, ¿vale? En cuanto a lo que me está comentando de la séptima planta famosa, ¿vale? Vamos a ver. Esto le digo igual que antes, el movimiento se demuestra andando. Hemos tenido la suerte de que, para que nos entendamos, con unos fondos europeos, a través de una serie de instituciones andaluzas, pues se concedió un presupuesto finalista, o sea, solamente sirve para lo que se ha hecho el presupuesto, no lo puede gastar en otra cosa, un presupuesto finalista que se hizo ya hace varios años para mejorar la eficiencia energética del Hospital Infanta Margarita, que en concreto se estima que cuando ya esté finalizado va a suponer un ahorro, no para el hospital, para los contribuyentes, de aproximadamente 363.000 euros al año. ¿Por qué? Pues porque se va a ser más eficiente, no vamos a pasar frío, no vamos a pasar calor, y a pesar de eso vamos a reducir el gasto energético bastante. Pero para esto se falta hacer obras, y cualquiera que haya sufrido obras en su casa, pues sabe lo que son las obras, ¿vale? ¿Qué pasó? Hace unos años dijeron que ya se iba a hacer, se planificó todo para hacerlo y no se hizo. La planta séptima se cerró para llevar a cabo esa obra, que me imagino que es la instalación de las placas fotovoltaicas entre otras cosas. También se van a modificar las calderas, muchas más cosas, ¿vale? En aquel momento, pues al final no se pudo hacer, ¿vale? Este año nosotros lo hemos querido hacer al revés, y hemos dicho, hasta que no tengamos la licencia de obra, no se cierra no decimos nada, pues para no alarmar a la gente innecesariamente. Nos podemos haber equivocado, pero yo creo que es la forma más correcta de actuar. Una vez que ya lo tiene, pues entonces lo anuncia. No al revés, anunciarlo para que luego, por lo que sea, a última hora no se tenga. Bueno, pues la licencia de obra, el Ayuntamiento de Cabra en concreto, pues nos la dieron la semana pasada. Y ya tenemos la licencia de obra. Y ya si se dan una vuelta por el hospital, pues ya verán que desde esta semana han empezado a ponerse ya los carteles de obra. Esta obra se estima, y vuelvo a apelar a la población, cuando sepa la población, que vea cuando se hacen obras. Porque siempre se dice, se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Están previstas una duración de 9 meses, ¿vale? Pero en todo el hospital. O sea, tampoco es que vaya a estar 9 meses actuándose en la séptima planta. No. Lo que pasa es que la séptima planta da la casualidad de que esta es la última del hospital. Entonces, como todos saben, las placas solares se ponen en la cubierta. O se ponen en la última planta del edificio. Y es que la última planta es la séptima. Entonces, el tiempo de obra en el que se tendrán que colocar esas placas, que no sabemos exactamente cuánto será, pero no sé, serán 2 meses, 3 meses, no lo sé exactamente. Lo iremos viendo, porque eso se irá viendo. Porque a la hora, otra cosa no, pero se ven y se notan y se sienten. Pues cuando se esté arreglando
el techo, lógicamente eso es incompatible con que llegue pacientes. Se reordenan los recursos y ya está. A nadie se le va la cabeza. ¿Cuándo se hace esto? Primero, cuando tú tienes que levantar la cubierta, y esto lo podría explicar mejor un arquitecto. Yo soy médico, no soy arquitecto, pero bueno, he hecho obra en mi casa y sé un poquito cómo va esto. Pero cuando vas a levantar la cubierta del edificio, lo ideal es que no te llueva, porque si no se complica todo bastante. ¿Cuándo es más probable que no llueve? Durante los meses de los verano. próximos meses que vienen. Entonces, por eso es por lo que se ha previsto que si se puede, pues aproximadamente, pues no sabemos exactamente cuándo será, porque ya les digo, las obras empiezan, pero hay muchas obras por todo el ¿Cuándo el empiezan hospital. las obras? ¿Cuándo va a empezar justo la de la 7ª planta? Pues estimamos que será aproximadamente en junio, por ahí. Pero claro, tampoco lo sabemos con total seguridad. Ha habido trabajadores que nos han preguntado, no, dime exactamente cuándo van a empezar y cuándo van a cerrar. Yo te puedo decir cuándo se están planificando, pero es que yo no soy el albañil que va allí Claro, pero para el personal de la 7ª planta, que ya hace unos años viviese esta situación, claro, y ahora se vuelve a repetir, para ellos también se le tiene que crear cierta ansiedad y cierta angustia. Yo entiendo que, claro, como ya les pasó aquella mala experiencia, pues piensen que esta vez a lo mejor va a ser igual. No lo sé. Yo lo que les garantizo es que hasta que los albañiles no estén allí no se va a producir la reorganización esta, ¿vale? Porque no tendría sentido. O sea que de momento la planta 7ª va a permanecer abierta hasta que los obreros vengan y digan, ahora vamos a comenzar con la obra. Perfectamente. Y a esos trabajadores se les reubicará. Como se ha hecho otras veces, claro. Esos trabajadores son trabajadores que los seguimos necesitando y que van a estar reubicados en otro sitio, sin ningún problema. Están bastante habitual, son trabajadores, no solo de la 7ª. La gran mayoría de los trabajadores, afortunadamente, somos trabajadores que sabemos adaptarnos perfectamente a los distintos lugares en los que se puede trabajar dentro del hospital. Y no hay ningún problema, pero hombre, entiendo la producción. Por eso precisamente ellos nos pidieron una reunión. Y eso sí es cierto, y estuvimos ayer, en concreto, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, reunidos con eso, lo estuvimos aclarando y ningún problema. Porque no se había comunicado antes, porque hasta la semana pasada que no teníamos la licencia de obra. Son cosas tan simples y tan sencillas, que si se cuentan de manera malintencionada, como se ha contado, ya ayer por la tarde había noticias diciendo que se iba a cerrar la planta en 9 meses. Yo no sé de dónde lo han sacado. Cuando ahora lo vean que no serán 9 meses, seguramente nos mandarán otra noticia diciendo que se habían equivocado. Eso ya queda. Y que los trabajadores estaban muy angustiados, cosas que tampoco es cierto. Pero bueno, las cosas son como son y además se van a ir bien. Eso es así de simple. Claro, además el movimiento se demuestra andando y cuando estemos in situ, pues a los hechos nos remitiremos. Y como bien dice, pues si exactamente la planta 7ª se cierra para la instalación de esas placas durante el tiempo que dure la obra y luego se vuelve a abrir, pues veremos que está hablando de lo cierto. Exactamente, pero mucho me extraña que esa misma gente rectifique en ese momento. Pero bueno, ojalá. Volviendo al tema con el que empezamos, era un poco hablando del tema de los contratos estos parciales al 75%, a mí me ha quedado una duda, porque claro, hemos dicho que esta medida era para evitar la destrucción masiva de puestos de empleo, pero o minimizarla. Pero es que son muchos los puestos de empleo que se han destruido, porque claro, estamos hablando de cerca de 200 puestos de trabajo, según los datos que tenemos, 194 para ser más exactos y concretos. Entonces, ¿hasta qué punto se ha minimizado la destrucción de puestos de empleo? Pues bueno, cuando estamos hablando del área sanitaria, ¿de acuerdo? Aunque ya por las fechas que me ha dado es cierto que estos datos vienen desde el 2011 y como hemos dicho se constituyó en el 2013, pero aún así siguen siendo bastantes. Entonces, ¿por qué? Le vuelvo a decir lo mismo que le había comentado antes. Primero, esos no son los datos reales. Los datos reales están en una aplicación informática, que es la que rige las contrataciones y las personas que están trabajando en cada momento. Y como todas las aplicaciones informáticas y todos los números se pueden manejar de forma diversa. En concreto, los datos que nosotros tenemos, ya le digo que no son eso. Y además, volvemos a lo de siempre. Estamos hablando desde el año 2010, 2011. A mí no me gusta hablar de lo que se ha hecho antes de que yo haya asumido la
la gerencia de esta zona, en concreto del área de gestión sanitaria. Pero, ya le digo, evidentemente, a consecuencia de lo que estuvimos comentando, del comienzo de la crisis, de la legislación que se publicó a nivel nacional y su repercusión que tuvo en la legislación autonómica, siempre se ha hablado de intentar minimizar la pérdida de empleo. Por eso me gusta ser bastante correcto al utilizar estos términos. Desgraciadamente, lo que no ha sido posible en estos últimos años, pero ya le digo, ni la administración sanitaria ni ninguna administración, es mantener el mismo número de profesionales que había antes. Yo tampoco soy economista, he hecho cursos de economía, pero no soy economista. Pero todos sabemos, todos leemos la prensa de vez en cuando, oímos la radio, la televisión, las noticias por internet, y sabemos que esta crisis ha sido de las crisis más profundas que ha habido en los últimos años. Luego, lógicamente, esto ha aumentado la pérdida de empleo en todos los sectores. Pero vuelvo a explicarle lo mismo de antes. Lo que importa en el sistema sanitario, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que a pesar de esto no ha habido disminución en la atención, ni en la calidad, ni en lo que es más importante, en el Sistema Nacional de Salud, del que nos sentimos muy orgullosos todos los españoles. El Sistema Nacional de Salud que tenemos en toda España y en concreto en Andalucía es un sistema universal. Y eso que parece muy sencillo de decir, porque estamos muy acostumbrados a que cualquier persona que necesite asistencia sanitaria en cualquier punto de Andalucía puede acudir a un centro sanitario y va a ser atendido sin que se le pida su tarjeta de crédito, por ejemplo, como ocurre en países tan desarrollados como el nuestro, incluso mucho más potentes económicamente, como en Estados Unidos. No sé si saben que en Estados Unidos, cuando una persona va a que lo atiendan, lo primero que le piden es esto. Una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, ¿vale? Aquí no. Y es una cosa que tenemos tan asumida que parece que no le damos importancia. Pues a pesar de que hay determinados sectores que aprovechan la ocasión para intentar modificar este sistema sanitario, y esto que tanto trabajo nos ha costado a los españoles de conseguirlo, pues ahora más que nunca ha estado en peligro, y todavía sigue estando en peligro, porque hay sectores que propugnan otras alternativas, que lo mismo podrían ser igual de válidas, desde mi punto de vista no, porque yo creo que la universalidad es fundamental, manteniendo la calidad, lógicamente, como se está haciendo. Pero estos sectores que probablemente tengan otros intereses ocultos, que defiendan otro tipo de sanidad, son los que más están criticando y los que más, de forma demagógica, porque cuando se miente de forma consciente, se hace demagogia, se están pidiendo constantemente un aumento de recursos, más financiación, más personal, más hospitales, más urgencias, más centros de salud. Les recuerdo que en Andalucía no se han cerrado puntos de urgencia, en otros sitios sí, porque han tenido que hacer otras cosas, y lo piden. A esto se apunta cualquiera, lógicamente, si alguien de un grupo político o de un grupo de gestores pone una propuesta que dice, no, vamos a pedir que incrementemos el número de profesionales, vamos a pedir que incrementemos el número de recursos, vamos a pedir que incrementemos el número de dinero, la cantidad de dinero. Claro, el resto de grupos se van a apuntar al carro porque cualquiera dice que no quiere más, ¿no? Lo que pasa que, hombre, a las personas que gestionamos los recursos públicos se nos tiene que exigir que tengamos lo que se llama la lealtad institucional y que sepamos de lo que nos estamos moviendo, y no se puede jugar con pólvora del rey, con dinero ajeno. Entonces tenemos que ser responsables, saber en dónde estamos y saber lo que se puede hacer en cada momento. Y le insisto, a pesar de la crisis, a pesar de todos estos esfuerzos que se nos ha pedido a todos los trabajadores, pues se está respondiendo como se esperaba que se iba a responder. A mí no me sorprende que las personas que nos dedicamos a la sanidad hayamos respondido de esta manera. Y a pesar de que ahora ganamos menos que ganábamos
hace 3 años, y trabajamos más horas que las que trabajábamos hace 3 años, pues lo seguimos haciendo con la misma calidad. Y le vuelvo a decir, a los indicadores me remito. Se siguen haciendo las mismas cosas y con la misma calidad que se hacía antes. Tanto en las cosas que más salen en la tele, como pueden ser los trasplantes cardíacos, los trasplantes renales, estas cosas, como lo que es la atención del día a día a nuestros pacientes. Se siguen controlando exactamente igual que antes a nuestros pacientes hipertensos, a nuestros pacientes diabéticos, a nuestras personas mayores, a las personas que tienen deficiencias, a todo el mundo. Se sigue atendiendo exactamente con la misma calidad. Y esto es lo que nos tiene que preocupar a la población. Entonces, en el momento que vean que esta calidad se pierde, de forma objetiva, que nos lo digan, porque eso sí que es responsabilidad nuestra. Y ya tomaremos nota e intentaremos, porque esto es muy grande, intentaremos que en aquellos sitios donde podamos mejorar, pues intentemos mejorar, lógicamente. Pero que no estén constantemente diciendo que si se ha perdido 1, 2, tanto dinero, cuánto, porque eso claramente lo único que puede hacer es crear insatisfacción tanto en la población como en los trabajadores, y yo creo que eso no es bueno. Entonces, don Jesús, en ningún momento estos contratos parciales al 75% ni han sobrecargado al personal y ello ha llevado a una merma en la calidad asistencial, ¿no? Es lo que le comentaba antes. Mire, en concreto, ya le digo que ya se está haciendo en toda Andalucía, pero aquí se estaba haciendo desde el primer momento. Los contratos al 75% no nos gustan a nadie. A mí me gustaría tener contratados a mis profesionales al 100%, como estaban antes, por supuesto, pero soy consciente de la situación en la que estoy. Entonces, yo prefiero tener una poquita más de gente al 75% que tener menos gente al 100%. Es que es así, pero bueno, esa es una opinión mía, ¿vale? Esta decisión, lógicamente, no depende de mí, por eso es otra que también estamos haciendo las personas que quieren crear esta alarma. Parece que es que esto se hace, los contratos del 75% parece que son solo aquí. Son en toda Andalucía, lógicamente, pero ya le digo, lo que sí hemos cuidado del primer momento es la salud de los trabajadores y la calidad de vida, porque es muy importante que el trabajador se encuentre, nos encontremos. Yo soy médico de familia y tengo mi plaza aquí en el Centro de Salud de Cabra, y yo dentro de un tiempo volveré a la clínica. O sea que también por la cuenta que a mí me trae, tampoco voy a intentar fastidiar a nadie. Pero que es así, o sea, todos los gestores pensamos igual. Si tenemos a los trabajadores contentos, a gusto, se trabaja mucho mejor. Entonces, y los pacientes serán mejor atendidos, claro que sí. Es la máxima, yo creo que no debemos perder de vista. Efectivamente. Por eso le digo que desde el primer momento aquí los contratos 75%, en ningún momento se hizo un abuso de los trabajadores. Y se han hecho, como le estoy diciendo, 75% de 5 días son 4 días, pues se trabajan 4 días y el quinto día usted se queda en su casa descansando. Porque si a usted no se le está pagando por venir, no va a venir. Que se podría haber hecho de otra forma, ya le digo, pues trabajando a lo mejor 2 horas menos todos los días y vienen todos los días, en los momentos en los que hay más pico. Pero no, nosotros no hemos querido hacer eso, porque además no nos parece adecuado. Con lo cual, la calidad de vida de los profesionales se ha respetado. Ahora, en cuanto que podamos, lo vamos a pasar del 75 al 100%, claro que sí, en cuanto que podamos. De hecho, y esto sí que me gustaría que también la población lo supiese, afortunadamente sí que estamos ya viendo la luz al final del túnel. Se nos está contando en muchos sitios y nosotros sí que lo estamos ya percibiendo, y percibiendo con medidas concretas. Por ejemplo, nuestra consejera, hace aproximadamente una semana, comunicó unas noticias que yo creo que han hecho que los profesionales que están con este tipo de contratos y en general todos los profesionales que no tienen plaza en propiedad, pues se sientan bastante más satisfechos que hace un mes. Y es una serie de medidas. Por ejemplo, al principio, cuando la crisis, cuando el año 2012, los contratos que se hacían mes a mes. O sea, el trabajador no sabía si el otro mes iba a seguir trabajando o no. ¿Por qué? Porque como no había disponibilidad presupuestaria, no se sabía si al mes siguiente se iba a poder pagar o no el sueldo. Es que es así, de duro. Cuando esto se cuenta, hay personas que piensan que es que esto es una amenaza. Y es decir, pues como no trabajes, que sepas que el mes que viene, pues no se te renueva. No, esto es una realidad. No había seguridad de que al mes siguiente se pudiese pagar, por eso los contratos se hacían mes a mes. Afortunadamente, ya en el último año los contratos se alargaron un poquito, pero se alargaron a 4 meses aproximadamente. Nuestra consejera hace una semana dijo que los contratos que ya se van a hacer el 1 de junio
porque este periodo de contrato acaba el 31 de mayo, ahora se renueva muchísima gente, el 1 de junio, pues los contratos que se hagan ya el 1 de junio van a ser hasta el 31 de enero. Y los siguientes van a ser anuales. Con lo cual esto es una ganancia tremenda para los profesionales. Van a ganar en salud laboral, lo que estábamos hablando, porque no van a tener una no es lo mismo, y tranquilidad además te influye para todo, te influye a la hora de pedir una hipoteca, a la hora de planificar dónde van a estudiar tus niños, a todas las cosas, ¿vale? Luego esto es una gran noticia. Y otra gran noticia es que después de unos pocos de años, y a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, se va a convocar una oferta pública de empleo, que además va a acumular las plazas que estaban pendientes del 2013 con las del 2014. ¿Cuántas plazas? Claro, habrá gente que le parezcan pocas, habrá otros que le parezcan justas. Las que se pueden, porque hay una ley estatal también que limita la tasa de reposición de empleados públicos. Que esto hay personas que no lo cuentan, pero es así. ¿Cuánto tiempo llevamos sin sustituir, lo que son bajas, jubilaciones? Porque también... Pero eso tampoco es de forma genérica, que es lo que le vuelvo a decir. No es de forma genérica. Eso lo que pasa es que, ya le digo, hay una tasa de reposición, y luego también hay que ser eficiente. Entonces, si no se quiere tocar el bolsillo de los trabajadores, pues hay que aprovechar las incidencias que se puedan ir produciendo a lo largo del año, ¿vale? Pero lo que le quiero comentar aquí es eso, las sustituciones que se están haciendo. El problema es que los trabajadores no tienen su plaza en propiedad, y con una oferta pública de empleo es la única forma de revertir esto. Entonces, ahora también se van a crear plazas para que haya profesionales que puedan estabilizarse, ¿vale? Antes habrá también un concurso de traslados, con lo cual la gente que estaba pendiente, que habían sacado las opciones anteriormente, pero que a lo mejor no habían podido coger el sitio que les gustaba, pues ahora van a tener la oportunidad también de moverse. O sea que va a haber una serie de beneficios que yo creo que es muy importante que los trabajadores lo sepan y que les sirva de acicate para seguir trabajando como yo les digo que están trabajando, porque es encomiable el trabajo que están haciendo todos los profesionales día a día. Si le parece, otra cuestión que a mí me parece muy interesante y que yo creo que también pues la ciudadanía se pregunta bastante es por el tema de la productividad, porque claro, también se habla mucho de la productividad y de hecho pues también han llegado algunas noticias que sorprenden, porque claro, para mí me parece incomprensible que la productividad pues vaya a lo mejor en función de que se reduzcan a enfermeros en puntos tan importantes como son los de urgencia. Entonces, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿De dónde salen estos datos? ¿Son todos los malintencionados o hay un fundamento y una base? Pues estas noticias que tienen muy poco recorrido, ya le digo, porque esto es muy fácil de comprobar, ¿vale? ¿De dónde salió este rumor? Este rumor salió por primera vez, que yo recuerde, en una rueda de prensa que dio hace poco el doctor Aguirre aquí en Cabra. Y por lo visto, esgrimió unos datos que a nosotros no nos lo han enseñado, que hace referencia a unos datos que son confidenciales, porque todos los trabajadores tienen derecho a que sus datos de sus objetivos y sus evaluaciones sean confidenciales y los conozcan nada más que ellos y, lógicamente, su jefe inmediato, pero esgrimía una serie de datos que habían sacado de forma no sé cómo, con nombre y apellido, de un profesional sanitario que es totalmente respetable. Pero el problema no es este ya, que es un problema, porque a nadie nos gustaría que nuestros datos personales, individuales, de lo que hacemos en nuestro trabajo, de los objetivos que tenemos y eso, se dicen publicados en todos lados. Pero bueno, han salido, pues, alguien lo habrá sacado, lógicamente esto no se saca de forma no intencionada, pero bueno, lo han sacado. Pero es que lo que más me preocupa es que además sean malinterpretados. En ningún momento, ninguno de nuestros profesionales le ha puesto unos objetivos a otro profesional, porque esto, lógicamente, quien pone los objetivos es el director de la unidad de gestión clínica correspondiente a un cargo intermedio. En ningún momento se ha puesto ningún objetivo que premie el que se destruya empleo. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Es que, en ningún momento. Y esas fueron las palabras textuales, si no recuerdo mal, que se dijeron. Es que se le iba a pagar a alguien de más porque destruyese empleo. Es que
nada más que esas declaraciones ya descalifican claramente a la persona que la hace, ¿eh? Porque si tenía alguna duda, yo creo que lo más correcto hubiera sido que hubiese venido, nos lo hubiera preguntado, lo hubiéramos contestado y ningún problema, ¿eh? Para eso estamos abiertos. Entonces, ese para dato eso. es totalmente Entonces, falso. Claro, totalmente. Entonces, ¿cómo era aquello? ¿Cómo era aquello? ¿Eh? Lo que se pide, pero a todos nosotros, empezando por mí, y terminando por el último trabajador, es que seamos lo más eficientes posible. Y lo que esta persona proponía era redistribuir el trabajo. Lo que yo le dije que, por ejemplo, se hace cuando hay un pico de gripe o de ocupación o de lo que sea. Que una persona que está en este sitio, en un momento determinado, es más eficiente que esté en este otro. Y ya está, en ningún momento se está hablando de destrucción de empleo. Pero ya le digo... ¿Redistribución? Es de redistribución del mismo personal con los mismos profesionales, o sea, en ningún que caso... no destrucción. Claro que no, Es claro que no. Es que no es lo mismo. Es completamente diferente. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo poner a profesionales en la calle que redistribuirlos. Lógicamente. Que es tu obligación, porque tú lo que tienes que ir viendo día a día... mucho lo que es el concepto. Claro, es que no es que nos paguen o no nos paguen, es que es nuestra obligación como gestores optimizar los recursos. Y si yo veo que en un momento determinado me hacen falta 3 personas aquí y una aquí, pues absurdo que siga manteniendo, porque así se ha hecho históricamente, 2 aquí, 2 aquí. No, ahora me traigo aquí a 3. Cuando aquí haga falta uno, estos 3 que hay aquí, pues lo mismo los 3 me los traigo otra vez para acá. Pues no pasa nada. Afortunadamente, ya digo, nuestros profesionales son polivalentes. Y además ya hasta los datos que daban es que no eran verdad, porque era un profesional que no era de urgencia, era de cirugía. Y estaban hablando de los quirófanos urgentes. Pues ya habían mezclado una serie de datos que ya era una locura aquello. Pero lo más importante es que quede clarísimo que a ningún profesional se le premie porque destruya empleo. A ningún profesional. Y eso además es que, si me apura, es que probablemente no fuera, por supuesto, no sería ético y yo creo que no sería ni legal. Pero vamos, es que ni nos lo hemos planteado, siquiera. Entonces quiero que quede claro que esta persona estaba trabajando perfectamente, éticamente y con unos objetivos claramente definidos de eficiencia y nunca de premiar la destrucción de empleo. Esto quiero que quede muy claro, muy claro. Pero bueno, como aquí algunas cosas, en algunos sitios, pues decir las cosas pues no tienen ni premio ni castigo, pues ya está. Pero está bien y le agradezco que me haga la pregunta para que quede meridianamente claro, porque ya le digo, si me apura, que digan cosas de mí, que hagan ataques personales, pues mire, pues, como que lo tengo asumido. Pero que lo hagan con trabajadores míos no lo voy a consentir nunca. Entonces, le agradezco mucho que cuando pase algo de esto me lo comunique. Por favor, por lo menos, para que podamos dar nuestra versión. Y luego ya la población que interprete lo que quiera. Ahora es que, claro, yo como usuaria del SAS que soy, es que me llevo las manos a la cabeza cuando leo esto. Claro, porque uno dice, vamos a ver cómo se puede premiar eso. Pero ahora me pregunto, ¿qué clase de intereses ocultos hay? Porque tiene que haber unos intereses ocultos, bueno, pues para decir, a lo mejor no semejantes cosas, porque claro, nosotros tampoco tenemos ni papeles, ni datos objetivos, tenemos la palabra de una persona contra la otra. Entonces, ¿por qué estos intereses ocultos? ¿Por qué no? Echar estos balones fuera de esta manera. Pues la verdad es que no lo sé, porque ya le digo, afortunadamente, y eso no es que sea mérito nuestro, pues en este último año, ya digo, desde que yo asumí la gerencia y se constituyó el área de gestión sanitaria, pues afortunadamente han sido los años en los que se está saliendo de la crisis. Con lo cual, ha habido muchísima menos conflictividad laboral que en los años previos. Eso es de forma objetiva, no solo en salud, en todo. Hubo mucha más conflictividad laboral, por ejemplo, en el año 2011, 2012 sobre todo, que fue cuando desde el año 2010 se empezaron a hacer recortes en los sueldos de los funcionarios y posteriormente, ya digo, sobre todo en el año 2012, las medidas de eficiencia que se tuvieron que tomar a nivel del gobierno de la nación y la transposición a las comunidades autónomas, es cuando más conflictividad hubo. Bueno, pues si ustedes analizan en este área en concreto las noticias de salud, las mociones en los plenos, que es otra cosa que no entiendo, cómo estas cosas se trascienden a nivel de pleno, que lo que yo entiendo, lo que le comentaba antes, que nuestros representantes políticos deberían velar y deben velar, y yo creo que lo hacen, porque
haya una sanidad de calidad para la población. Pero yo creo que no tendrían por qué intervenir en si para eso hace falta que tengamos 3 enfermeros más, 3 enfermeros menos, 4 médicos más, 4 médicos menos, más dinero, menos dinero, no entiendo. Lo mismo también lo harán en las escuelas, no lo sé. Yo no he visto ninguna moción que diga que hacen falta más profesores, menos profesores, o más, como le decía antes, más funcionarios del ayuntamiento, menos. Pero bueno, esto se está haciendo así. Si usted compara las noticias publicadas relativas a críticas a la situación sanitaria en este área, en lo que va de año, desde que se constituyó el área, desde febrero de 2013 para acá, con las del año anterior, por ejemplo, hay una diferencia, vamos, no lo sé exactamente el número. Hicimos un análisis al primeros 6 meses y había una diferencia como de 1 a 100 o una cosa así. Es una cosa escandalosa. Entonces, no lo sé. La verdad es que esto habría que preguntárselo a las personas que hacen estas declaraciones y que dan por bueno los datos que determinadas personas les comunican, sin contrastarlo, porque ya le digo, esta entrevista es bastante excepcional. Yo he hablado con 3 o 4 periódicos, lo que llevo de tiempo aquí, que son los que me lo han pedido. No ha habido más gente que me lo haya pedido. Y desgraciadamente, pues con nuestros representantes políticos de toda la provincia, que es donde se han presentado los distintos plenos, pues tampoco me han pedido mucha información para contrastar las noticias que nuevamente esta entidad sindical presentaba en los ayuntamientos. Entonces, la verdad es que no sé el problema. Yo soy de Cabra, yo no sé si es que hay algún problema. Cuando era pequeño le hice algo a alguien, no lo sé, pero es que no lo entiendo. Y ya le digo, pero esto a mí me preocupa poco, me preocupa poco, porque probablemente sea porque se están haciendo cosas, no lo sé, y cosas que no le gustan a determinadas personas, o probablemente sea por eso, no lo sé. Pero ya le digo, lo que más me preocupa es que pongan en duda que la atención que le damos a los ciudadanos y que el trabajo de nuestros profesionales no es el adecuado. Eso es lo que más me preocupa. Y que digan que el hospital está colapsado, que los centros de salud están colapsados, como dijeron cuando la gripe, y hagan que la gente acuda con preocupación o no acuda aquí y vaya, por ejemplo, a otros sitios privados, porque se fíen más de venir a la sanidad pública, que como todos sabemos es de excelente calidad. Claro, es que ante todas esas noticias pues se crea alarma social y pues claro, la ciudadanía pues tiene temor porque si escucha, es que en la planta de maternidad pues se ingresan enfermedades con otras patologías que pueden ser contagiosas. Claro, yo leo eso y yo también digo, bueno, ¿cómo va a ser posible? Lo que pasa que claro, mi labor como periodista, y por eso le estoy haciendo esta entrevista, es intentar pues contrastar todas las informaciones que se están vertiendo en los últimos meses y bueno, pues preguntárselas también a usted y por eso he venido hoy aquí. Y es lo que le agradezco. Y ahora estoy conociendo su punto de vista, que claro, que es como le digo, ellos tienen una postura clara que defienden y usted pues está mostrando, digamos, pues la otra cara de la moneda, también está defendiendo su postura. O sea, la diferencia que yo les digo es que lo pueden comprobar cuando quieran. Yo les digo, está sencillo como ahora llegarse a alguna planta o llegarse a la urgencia y ver cómo están. Y ya les digo, puntualmente habrá picos, seguro, a lo largo de todo el año. Y habrá momentos en los que haya más cantidad de pacientes y que tengan que esperar un poquito más y habrá la mayoría del tiempo en la que no ocurrirá esto. Lo que pasa es que cuando las cosas van bien, no son noticias, cuando son noticias cuando se produce un pico. Yo lo entiendo, sí, que es que así, claro, así somos. La normalidad es algo que pasa desapercibido. Parece que es lo que se espera, ¿vale? Entonces, pues, ningún problema. Y ya les digo, en el momento que quieran contrastar cualquier tipo de información, tanto en mi caso particular como el resto del equipo directivo, estamos dispuestos a hablar con ustedes cuando quieran. Otro tema que también ha salido en los medios y bueno, que también causó cierto revuelo fue el tema del cierre del ejercicio 2013 con un superávit. ¿Dónde se ha destinado este superávit? Porque se ha mejorado la calidad asistencial, no se ha mejorado, está todo también en las productividades esas millonarias de los cargos intermedios, directivos y demás, porque ¿esto cómo va? Porque claro, esto también dice la ciudadanía, bueno, vamos a ver, esto es un dinero público, ¿no? Los cargos intermedios y directivos se lo llevan todo, nosotros ¿qué?
no tenemos beneficio en nuestra mejora asistencial. ¿Cómo va esto, don Jesús? Se lo explico también de la manera más sencillita posible, porque así también para que nos mejor los podamos espectadores. entender todo el mundo. Lo de la productividad es otra cosa que es bastante objetiva. Esto, por ejemplo, no es como los objetivos que les decía antes. Esto sí que es público. Y todos los años se le da un listado, este año todavía no se ha dado porque todavía no está cerrada la productividad, a los sindicatos para que se publiquen y se pueden ver. Habitualmente lo que publican son los datos de los cargos intermedios. Los de los directivos, en concreto mi productividad, yo le invito a que la publiquen, pero no la publican ningún año. Porque los gerentes, aunque a la población general le pueda parecer paradójico, pues tenemos un tope y la productividad que cobramos pues es mínima cuando la comparamos con la media de la que cobran los trabajadores o de nuestro mismo nivel profesional, en mi caso los médicos, o los cargos intermedios. Por eso no la publican. Pero es pública, se puede ver perfectamente, ¿vale? Y la productividad es un sistema que se estableció hace varios años y que se ha visto que es muy eficiente. Hay otras personas que optan por, en lugar de que haya productividad, que todo el mundo gane lo mismo. O sea, que se incremente el sueldo base, ¿vale? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto? Cuando todo el mundo gana lo mismo, todos sabemos, y lo podemos comprobar cada uno en nuestro trabajo, que todos los trabajadores del mismo nivel no son iguales. Por suerte o por desgracia es así. Usted habrá comprobado que si trabaja con más compañeros periodistas, hombre, todo el mundo no se toma el trabajo igual, ni hace las cosas de la misma manera, aunque deberíamos, pero y si nos vamos a cualquier otro nivel, pues lo mismo. Entonces, aquí se optó por el sistema de productividad hace varios años, a nivel de Andalucía. Y así es como se está manteniendo, ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto es, pues, que aparte del sueldo, hay un plus, que ya digo, podría ir metido en el sueldo fijo y todo el mundo ganaría igual, pero aquí se ha decidido que no, que aquellas personas que trabajen de una forma centrada en los objetivos de la organización, centrada en la población, que tengan buenos resultados, tanto clínicos como también, por ejemplo, una de las cosas que se mide es el que no tengas reclamaciones por maltrato a la población, por ser mal educado, por lo que sea. O sea, también se mide la opinión de las personas que son atendidas. Pues estas personas son las que tienen el plus y las personas que hacen el mínimo pues no tienen este plus o lo tienen más pequeño. Eso es la productividad. Y con esto podemos hacer toda la demagogia que queramos. Entonces, digamos, una manera de incentivar a los trabajadores para que realicen aún mejor su trabajo si cabe. Efectivamente. Y eso no lo hemos inventado los sanitarios. Esto está cogido de la empresa privada y está muy demostrado, ¿vale? Pero bueno, es opinable. Es opinable, pero es así, ¿vale? En cuanto a lo que habla del dinero presupuestado, el dinero gastado, y esto, vamos a ver. Como le comenté antes, el presupuesto que se asigna, en este caso estamos hablando de capítulo 1, que la gente, para que lo sepa, es el dinero que se paga a los trabajadores, ¿vale? Pues, lógicamente, por todo esto que le he comentado, desde hace varios años para acá, desde que estamos en la crisis, pues el dinero que hay menos gente trabajando a nivel nacional, luego hay menos gente que paga impuestos, hemos visto reducido el sueldo de la mayoría de los trabajadores, con lo cual se consume menos, el Estado, las comunidades autónomas ingresan menos dinero, luego en los presupuestos, el dinero que sale de los ciudadanos es menor que el que había antes, y esto está siendo así en los últimos años, ¿vale? Con lo cual, la responsabilidad que se nos pide a los gestores es, si cabe, aún mayor. No es lo mismo gestionar con mucho dinero que gestionar con un dinero más ajustado, ¿vale? Nuestra obligación como gestores es, manteniendo el mismo nivel de calidad asistencial, ser lo más eficientes posible. Aprovechando esto que estábamos diciendo, los pequeños márgenes, porque no nos queda más, de ir moviendo una persona de aquí a aquí, si me hace falta aquí, me lo llevo aquí, luego ya le daré los días de descanso cuando haya
menos presión asistencial, porque lo he dicho que esto a lo largo de todo el año va por Pero siempre por mirando niveles. por esa salud de los profesionales. Efectivamente. Para que por eso que le estoy estén bien en diciendo, sus puestos de claro, trabajo y den una una asistencia de calidad. Pues por eso la barra de medida esa es la asistencia de calidad. En el momento que se ve deteriorar la asistencia de calidad, que no lo digan, porque alguna vez se pasará, y habrá que poner medidas, ¿vale? Entonces, los presupuestos, ya les digo, son cada vez más ajustados, ¿vale? Este año pasado, el año 2013, nos ajustamos al presupuesto, ¿vale? Y dicen, es que sobra dinero, falta dinero, No, el dinero ni sobra ni falta, es el dinero que he presupuestado y el dinero que además Hacienda tiene disponibilidad para darlo, ¿vale? ¿Qué ha hecho, qué beneficio hemos obtenido con habernos ajustado el presupuesto del 2013? Pues que ahora el presupuesto que nos han dado para el 2014, la reducción que se está viviendo en los últimos años, por todas estas cosas que hemos estado comentando, en nuestro centro ha sido menor que la media de los centros de toda Andalucía. Con lo cual, este año, en el año 2014, pues tenemos un mayor margen de maniobra que el que tienen otros centros que el año pasado no se comportaron de la misma manera. Con lo cual, tenemos más posibilidades de lo que estamos hablando de los trabajadores. Ahora, cuando lleguen las vacaciones, pues tener un plan vacacional mejor que el que teníamos antes. Y que nuestros trabajadores puedan elegir mejor cuando pueden descansar. Con lo cual, estarán más a gusto y por la misma regla de 3 también se atenderá con Mayor más calidad a la población. Que ya le digo que en el sector sanitario en concreto, esto parece que va con la profesión, como el valor en el ejército. Pero es que es así. Los profesionales sanitarios han respondido en todo momento de forma extraordinaria. Y es esto, no es más cosa. Entonces, por lo que me está diciendo, yo lo que deduzco, para que también los espectadores lo sepan, es que sí, ese superávit pues ha servido para mejorar la calidad asistencial. Claro, pero si además es que esto no es directamente, esto es como la economía que tenemos en casa. Una economía familiar, pero a gran escala. Esto es a gran escala, o sea, el presupuesto es el que el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, como el acrónimo de Servicio Andaluz de Salud, destina a todos sus centros. Y aquí es que al final lo importante es el monte total. Y luego, lógicamente, cuando se hacen los presupuestos para el año siguiente, se tiene en cuenta cómo se ha comportado cada centro en el año anterior. No solo en si ha gastado más, menos, ajustado o no ajustado, sino eso comparado con lo que le estaba diciendo, con los resultados que ha obtenido. Porque de nada vale ahorrar mucho si no tiene buenos resultados, o al revés. Claro, o gastar más y no hacer nada. O a lo mejor sí se ahorra mucho, pero se ahorra a costa también pues, de la salud laboral de los profesionales o de la merma en la calidad asistencial. Vamos, creo que eso no serviría para nada. Para nada, exactamente. Entonces, ese es el problema, que tenemos que estar con el equilibrio siempre de un dinero que no es nuestro, insisto, esto no es una empresa privada, ni tampoco un concepto que es muy importante que quede claro. Si se consigue el objetivo, porque se consigan más o menos objetivos, no va a repercutir en el dinero que individualmente cobre cada profesional. Es otra cosa importante que muchas veces se malinterpreta. Insisto, unas veces por desconocimiento, otras veces con intención. Se ha llegado a decir que se le estaba indicando a determinados trabajadores que, por ejemplo, pues no pidieran determinadas pruebas o que no ingresasen a un paciente que hace falta ingresarse, porque así ellos individualmente iban a ganar más en productividad. Esto, ya le digo, es que no merece la pena ni comentarlo. Porque, vamos, si hubiese algún profesional, que aunque se lo dijera, lo hiciese, diría muy poco de ser profesional. No pero sería profesional, desde luego, eso para empezar. Afortunadamente, no creo que tenga ningún profesional de eso. No creo. Entonces, ya digo, esas cosas es que hieren a la persona. Y eso sí me molesta. Ya le digo, que lo focalicen en mí, pues venga, caña al mono, que de goma, como se dice. Pero a mis profesionales no. O sea, ¿usted está completamente satisfecho con el equipo de profesionales Totalmente. que tiene bajo su responsabilidad? Totalmente, y no los cambiaría. Lo tengo clarísimo. Hablando de los profesionales, sabe que recientemente pues también ha salido el nuevo nombramiento de director económico del área sur
que también ha creado cierta controversia. Estamos hablando de Diego Pájares Conde, para que todos nos situemos y sepamos de quién estamos hablando, pues bueno, porque también, ¿no?, había en prensa y en hemeroteca, se cuestionaba su profesionalidad, pues por un asunto del pasado y una convocatoria pública que se hizo, que bueno, que se dice que él mismo pues la realizó, se presentó, optó, se evaluó. De todo esto también, ¿qué hay de cierto? Porque conocemos esa parte. Ahora vamos a conocer la suya, porque también es uno de los profesionales que está junto a usted, de los que está hablando. No solo es uno de los profesionales que está conmigo, sino es uno de los profesionales más excelentes que hay en el sistema sanitario público andaluz. Porque a Diego Pájares no lo he descubierto yo. Es una persona que lleva muchísimos años trabajando en el sistema sanitario público, entregado a la gestión pública, y que el pecado que tiene es que se ha formado estupendamente y que ya le digo que se ha estado dedicando a la gestión, sobre todo a la gestión de profesionales, prácticamente desde el inicio de su carrera. Esta noticia, igual que lo que le comentaba antes del otro profesional que hablaba, es que tiene muy poquito recorrido. Como se dice mucho por aquí, la mentira tiene las patas muy cortas. Y esto, ya digo, no es opinable. Esto, que se vayan y miren exactamente las fechas que han dicho y dónde estaba. Lógicamente no se corresponde para nada, con lo que han dicho. Y esta es otra de las cosas que piensan que porque una mentira se diga muchas veces, como decía antes, se va a hacer verdad. No, lo que no es verdad, no es verdad. Y además esto es constatable, esto no es opinable. Se puede opinar, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si Messi es mejor que Ronaldo, Ronaldo mejor que Messi, eso es opinable. Esto no, esto es constatable. Y se puede mirar las fechas y se puede ver dónde estaba en cada momento. Pero, además, si alguien tiene alguna duda o la hubiera tenido en su momento, porque estamos hablando de un proceso que se produjo hace varios años, pues afortunadamente, y aunque le pese a algunos, estamos en un estado de derecho. Y si alguien tiene alguna duda, pues que utilice los medios que el Estado de Derecho nos da para intentar resolver esto, que no hay ningún problema. Y además otra cosa, este profesional fue nombrado en diciembre, fue cuando se propuso, que otra cosa, una cosa es cuando se hace el nombramiento y otra cosa es cuando se promulga en Boja. Boja es simplemente a nivel informativo y es cuando hay hueco, o sea, puede producir un nombramiento y luego en Boja salir 2 o 3 meses después, eso no tiene ninguna trascendencia, ¿vale? Y una cosa que me preocupa todavía más es que junto a estas noticias ofensivas contra este excelente profesional, decían que eso creaba malestar entre sus compañeros, entre los profesionales del hospital. Pues les invito a preguntar también. ¿Estamos? Es que para nada. Los profesionales, la inmensa mayoría de profesionales, no les preocupan este tipo de rumores, de palabrería, para nada. Lo que les preocupa es que tengamos profesionales bien formados y que nos puedan dar el mejor servicio posible. Y ya les digo, nosotros tenemos la suerte, no sé por cuánto tiempo, porque estas personas que valen tanto, pues probablemente pues, hagan su carrera profesional por muchos sitios, pero afortunadamente ahora mismo tenemos la oportunidad de tenerlo con nosotros y lo que era un pecado desde el punto de vista gerencial es tener a esa persona y no tenerla haciendo las funciones para las que está perfectamente capacitado. Por lo cual estoy orgullosísimo de que, no de que yo lo nombrara, sino de que él aceptara trabajar conmigo. Entonces podemos otra vez volver a suponer intereses ocultos por aquí, ¿no? Pues de ciertos sindicatos o fuerzas políticas. No sé. Para echar otra vez nuevamente, no sé, tierra encima de... No sé, la verdad es que ya le digo, es que es curioso, de verdad, yo no veo por qué hay esta problemática. Pero bueno, ya está, ya cada cual con lo que piense y con sus intenciones. Pero bueno, yo de verdad que a eso me gustaría dedicarle el menos tiempo posible, porque tengo muchísimas otras cosas que hacer. Fundamentalmente lo que estamos hablando, mejorar, seguir mejorando, porque esto no lo he inventado yo. Aquí hay muchísima gente que lleva muchísimos años trabajando, tanto desde el punto de vista de gestión, los directores gerentes que me han precedido, tanto en atención primaria como en el hospital, como los profesionales que llevan trabajando aquí muchísimos años y
que algunos ya han dejado de trabajar y los que han empezado a trabajar ahora, que mi obligación es facilitar que cada vez más se vayan mejorando la atención que se da a la población y se vayan satisfaciendo, siempre que se pueda, las expectativas de la población. Ahora voy a hacer una pregunta que, a ver, no quiero que la malinterprete, pero desde su punto de vista, ¿son suficientes el personal sanitario que trabaja en el área sur y es excesivo, digamos, vamos a decirlo así, el número de cargos intermedios, es decir, de sillones, como entre comillas lo llaman, que hay? Le digo mi opinión. Esto sí es opinable. Esto sí es opinable, por ejemplo. Yo le digo mi opinión. Yo creo que, lógicamente, si me lo preguntan a mí lo que me gustaría es que cuando se pudiese, todos los profesionales que están trabajando ahora mismo, por ejemplo, al 75%, pasasen al 100%. Y soy optimista, por naturaleza soy optimista, pero creo que en este caso también soy realista. Y yo creo que en el margen de 1 año, 2 años, esto se va a poder conseguir, afortunadamente. Ahora también soy consciente del momento en el que me ha tocado. Mucha gente me dice, hay que ver cuándo has cogido el cargo. Pero bueno, es que las circunstancias no las elige uno y alguien lo tiene que hacer. Y yo lo estoy haciendo con mucho orgullo porque quiero y porque me gusta. Y porque pienso que es una oportunidad importante para poder contribuir también, con la formación que yo he tenido, a mejorar la asistencia que se da a nuestra población, insisto. Y sin olvidar para nada la calidad de vida de los profesionales. Porque dedicamos mucho tiempo a trabajar, pasamos mucho tiempo en el trabajo. Y cuanto más a gusto estemos, mejor. Mejor para nosotros, mejor para la población, mejor para todo el mundo. Yo estoy casado, tengo mi hijo, viven aquí en Cabra. Si Dios quiere, vamos a seguir viviendo en Cabra. Y le vuelvo a decir, a mí me interesa también a nivel personal que esté de la mejor manera posible. Entonces, yo siempre voy a pedir, lógicamente, pues más y más. A mí lo que me gustaría es cada vez más. Pero le insisto, soy consciente de la situación en la que estamos y de que ahora más que nunca se necesita ser eficiente y ajustar las cosas, los recursos que se tienen, para dar la máxima calidad posible. Y para mantener el sistema, sobre todo, por lo que más tenemos que luchar, porque este sistema sanitario que hemos conseguido no se nos vaya. No se nos vaya. Porque una vez que se nos vaya, va a costar mucho volverla a tener. Y esperemos que no se nos vaya. Y yo estoy convencido de que no se nos vaya. Entonces, ya le digo, si me pregunta que si querría más, pues sí, siempre quiero más. Pero ahora soy consciente y yo creo que con lo que ahora mismo tenemos, pues nos encontramos, si me apura, hasta incluso un poquito por encima de la media de lo que hay en Andalucía. Pero vamos, en la media. ¿Vale? Vamos a pensar que estamos en la media. En cuanto al número de puestos directivos, en el momento que yo creyera que hay un puesto directivo de más, es que eso sí que no lo podría opinar. Que en ese mismo momento, mi obligación como gestor sería reconducirlo a un puesto asistencial, está claro. Y de hecho, ya le digo, eso sí que son datos objetivos, eso no es opinable. Pueden mirar los cargos directivos y los cargos intermedios que había antes de la constitución del área y los que hay ahora, y ahí sí que había una disminución clarísima. No me gusta hablar de porcentajes porque también pueden ser engañosos, pero ha habido una disminución clarísima. Pero claro, alguien tiene que estar también organizando y dirigiendo el trabajo de todos. Entonces los recortes se están haciendo donde realmente se tienen que hacer. Es lo que le estoy diciendo, pero es a todo nivel. Vamos a ver. Se está priorizando, y eso también son datos objetivos, y hay cosas que a lo mejor algunos profesionales no entienden, alguna población no entiende, y es que si se fijan, en los últimos años lo que sí se ha hecho, que estamos, digamos, en la crisis más profunda, es que los recursos sanitarios que hay se están destinando prácticamente al 100% a lo que es asistencia sanitaria. Y lo que no se están haciendo es inversiones materiales, o se están minimizando. ¿Qué estamos haciendo con nuestros centros? Cuando se estropea algo, pues hay que arreglarlo. Pero ya está. No estamos haciendo obras nuevas, que a lo mejor alguna habría que hacer, la tenemos pendiente y la haremos cuando se pueda. Pero estamos priorizando la atención. Lo que hay es que lo que te gasta en un lado, la bolsa es la bolsa. No te lo puedes gastar en otro, lo que decíamos antes. Entonces se está priorizando no solo a nivel de nuestra área, a nivel de toda Andalucía. Si me apura, aunque ya no lo conozco tan bien, seguro que también a nivel nacional se está priorizando en lo que es asistencia sanitaria.
Y el resto de cosas, que también sirven para mantener el sistema, pues lo que se puede dejar aparcado se está dejando aparcado para tiempos mejores, que es las cosas materiales. Pero en asistencia sanitaria es donde se está centrando todo. Y esto pues también cuesta trabajo algunas veces explicárselo a determinados colectivos, pero bueno, lo van entendiendo, porque la gente cada vez, si para algo sirven los momentos estos de crisis, es para que la gente también sea más solidaria y sea más consciente y aprecie más lo que tenemos y se paren un momentín y digan, mira, es que lo que tenemos es mucho y tenemos que tener mucho cuidado para no perderlo. Hay que velar por este sistema sanitario universal que tenemos. Don Jesús, ¿cuál es su máxima prioridad y objetivo como gerente del área sur? Pues lo que le comentaba antes, que día a día vaya mejorando la calidad de la asistencia que le damos a nuestros pacientes. Y más que pacientes, población, porque muchas veces también hablamos, yo, además de médico de familia, también soy especialista en medicina preventiva y me gusta mucho destacar y resaltar una cosa que muchas veces se nos olvida. Cuando hablamos de sanidad parece que solamente pensamos en la curación, pero también es muy importante la prevención y la educación para la salud, es muy importante. Entonces, en esto es lo que más tenemos que insistir, en intentar por todos los medios que día a día cada uno de nosotros seamos más conscientes de las cosas que podemos hacer por nosotros mismos para mejorar nuestra salud. Y nuestra salud no es solo nuestra salud de que no tengamos enfermedades, sino también eso repercute luego en nuestro ánimo, en nuestra salud mental, en todo, ¿vale? Y que cuando, desgraciadamente, tengamos que asistir a un centro sanitario porque nuestra salud se haya deteriorado, pues que ahí estén nuestros profesionales y nos atiendan de la mejor manera posible. Y una cosa que es esencial es preguntar y tener en cuenta qué es lo que opinan y qué expectativas tienen tanto los profesionales sanitarios como la población a la que atendemos. Y esto lo estamos reforzando muchísimo. Y hay comisiones de participación ciudadana, cada vez se están preguntando más a la población, porque, claro, cuando de primera le pregunta a un ciudadano que no conoce la sanidad, digamos de a pie, qué cosas piensa que se podrían hacer en la sanidad, de primera se quedan parados, pero en cuanto que le da un poquito de confianza ya empiezan también a decir cosas. Y en esto, por ejemplo, tenemos muchos proyectos, y proyectos que yo creo que van a ser muy útiles para la población y muy prácticos. Por ejemplo, en las encuestas que le hacemos a la población, las preguntas que le hacemos, una de las cosas que nos dicen aquí en el hospital es que algunas veces les cuesta trabajo llegar al sitio donde tienen que ir, llegar a la consulta, y no solo esto, sino que a lo mejor cuando llegan a la consulta no saben si llamar a la puerta, si quedarse esperando a que salga la enfermera o quien sea para dar el papelito, el que hace. Pues tenemos un proyecto que está a punto de salir, aprovechando las nuevas tecnologías, porque cada vez hay más gente que utiliza nuevas tecnologías. Bueno, nuevas eran antes, ya no son tan nuevas, ya los ordenadores y esto lo utiliza todo el mundo. Y es muy raro que en una casa, por lo menos uno de ellos, no sepa utilizar el ordenador o no tenga acceso en algún sitio. Pero vamos, si no se llega a toda la población, a muchas se llegará con esto. Y tenemos un programa, un proyecto, que está a punto de salir, ya le digo, en el que un paciente, antes de que venga al hospital, va a poder descargarse una aplicación, verlo online, cómo llegar a la consulta que tiene que llegar y un simulacro de lo que tiene que hacer cuando llegue allí, ¿vale? Hay, por eso, porque nos lo pedía la población, ya tenemos aquí, aprovecho para decirlo y para reconocer el trabajo que hacen los profesionales, yo hasta se me escapa decir profesionales, los ciudadanos que forman lo que se llama el programa Mano Amiga, que son habitualmente personas más mayores, que han decidido de forma voluntaria venir aquí todos los días, están en la entrada del hospital y están a disposición de aquellas personas que necesiten ayuda dentro del hospital para desplazarse, para colocarse, para ir a algún sitio. Es muy importante esta aportación. Y ya le digo, recogiendo otra de las ideas que también nos daba la población, otra aplicación que también vamos a sacar próximamente, aprovechando que casi todos tenemos móvil, es un recordatorio de las citas, que ya se está implantando en algunos sitios de Andalucía también. Entonces, lo que se trata es de que te llegue un mensajito un día, 2 días, 3 días antes de la cita para que no se te olvide. Sabemos que alguna vez a lo mejor nos dan cita para un mes o algo y no te acuerdas ese día, ¿vale?
Y aquí aprovecho también para decir que es importante que cuando no vayamos a utilizar el servicio por lo que sea, o sea, cuando tengamos una cita y no podamos acudir, tanto como a nuestro médico de primaria como de hospital, que avisemos, porque así no se pierde esa cita y la puede aprovechar otro ciudadano. Y como estas, pues muchas más iniciativas que son bastante prácticas y que yo creo que ayudan mucho a que la población pues se sienta mejor aquí. Pues, José, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y, bueno, aclararnos un poquito la situación y sobre todo, darnos también la opinión de lo que está sucediendo. Nosotros solo podemos esperar y desear, pues, bueno, que las aguas se calmen y que, sobre todo, y lo más importante, que los usuarios del SAS y la población en general, pues, reciba la mejor calidad asistencial y sanitaria. Pues muchísimas gracias. El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones.